La Ciudad de México nunca duerme, y esa noche no era la excepción. Carolina y yo habíamos decidido disfrutar de una noche de chicas en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. El lugar estaba decorado con luces tenues y una música suave de fondo que creaba un ambiente perfecto para compartir confidencias y risas. Carolina lucía radiante, como siempre, con su vestido rojo que destacaba su figura esbelta y su sonrisa contagiosa. Yo, por mi parte, había optado por un vestido negro sencillo, pero elegante. Valeria, deberíamos hacer esto más seguido, dijo Carolina, levantando su copa de vino. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y misterio. Totalmente de acuerdo, respondí, chocando mi copa con la suya. La vida de empresaria a veces puede ser tan agotadora que olvidamos disfrutar de estos pequeños momentos. Estábamos en medio de una conversación sobre nuestras últimas aventuras laborales cuando, de repente, Santiago apareció en el restaurante. Mi corazón dio un vuelco al verlo. Su presencia siempre tenía ese efecto en mí. Santiago era mi novio desde hacía 2 años, y aunque nuestra relación tenía sus altibajos, lo amaba profundamente. Santiago, ¿qué haces aquí?, pregunté sorprendida, mientras él se acercaba a nuestra mesa. Hola, chicas. Estaba en una reunión cerca de aquí y pensé en pasar a saludar, dijo con una sonrisa, aunque noté una ligera tensión en su voz. ¡Qué coincidencia!, comentó Carolina, mirándolo con una expresión que no pude descifrar del todo. La atmósfera cambió sutilmente con su llegada, pero no le di mayor importancia. Después de todo, éramos amigos y estábamos acostumbrados a compartir momentos juntos. Sin embargo, algo en la forma en que Santiago y Carolina se miraban me hizo sentir una incomodidad que no podía explicar. En medio de la cena, Carolina recibió una llamada. Su rostro se tornó pálido y sus manos temblaron al contestar. Disculpen, tengo que tomar esto, dijo, levantándose de la mesa apresuradamente. Observé cómo se alejaba, notando la ansiedad en su caminar. ¿Estás bien, Santiago?, pregunté, tratando de romper el incómodo silencio que se había instalado entre nosotros. Sí, solo un poco cansado del trabajo, respondió, evitando mi mirada. La velada continuó, pero la tensión era palpable. Cuando Carolina regresó, su rostro estaba más sereno, aunque sus ojos aún reflejaban preocupación. ¿Todo bien?, le pregunté con sinceridad. Sí, solo un problema menor en el trabajo, respondió, tratando de restarle importancia. Decidimos concluir la noche y Santiago se ofreció a llevarme a casa. Carolina, que había bebido un poco más de lo habitual, aceptó quedarse a dormir en mi apartamento. Durante el trayecto, noté algo extraño en el coche de Santiago, una joya que no me pertenecía. Era un colgante delicado y femenino, algo que jamás había visto antes. ¿De quién es esto?, pregunté, sosteniendo la joya en mi mano. Santiago pareció sorprendido y, por un momento, vi una sombra de temor cruzar su rostro. Debe ser de mi hermana. La llevé al aeropuerto hace unos días y quizá lo dejó olvidado, respondió rápidamente. No quise seguir indagando, aunque algo en su respuesta no me convenció del todo. Al llegar a casa, Carolina ya se había acomodado en el sofá, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Gracias por dejarme quedarme, dijo, abrazándome con calidez. Eres la mejor amiga que alguien podría tener. Siempre serás bienvenida aquí, respondí, aunque mi mente seguía dándole vueltas a los eventos de la noche. Me fui a dormir con una sensación de inquietud. Algo no encajaba, pero no podía poner el dedo en la llaga. Mientras me sumergía en un sueño intranquilo, no podía imaginar que esa noche sería el comienzo de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Desperté temprano aquella mañana con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Mientras preparaba un café, mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Era una notificación del banco. Al abrirla, mis ojos se encontraron con una serie de movimientos extraños en mi cuenta que no podía explicar. Imposible. Mis manos comenzaron a temblar mientras pasaba de una transacción a otra, cada una más alarmante que la anterior. ¿Cómo había sucedido esto? Llamé a Santiago, esperando que él pudiera ofrecer alguna explicación o consuelo,
pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Santiago, necesito hablar contigo. Llámame en cuanto puedas, dejé el mensaje, tratando de mantener la calma en mi voz. Mientras esperaba su respuesta, no pude evitar que mis pensamientos se nublaran con preocupaciones. Intenté distraerme preparando el desayuno, pero mi mente seguía volviendo a los movimientos bancarios. ¿Quién podría haber tenido acceso a mi cuenta? Justo cuando pensaba en llamar al banco, escuché la puerta abrirse. Santiago entró en la sala, con los ojos cansados y una expresión distante que no había visto antes. Santiago, ¿podemos hablar?, le pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Claro, Valeria. ¿Qué pasa?, respondió, pero su tono era evasivo. Le expliqué la situación, mostrando la pantalla de mi teléfono con las transacciones sospechosas. ¿Sabes algo de esto? Porque yo no hice ninguna de estas transferencias. Santiago frunció el ceño mientras miraba la pantalla, pero su reacción no era la que esperaba. En lugar de sorpresa o preocupación, parecía casi indiferente. No tengo idea de lo que está pasando, Valeria. Debes hablar con el banco. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Mi voz subió un poco, frustrada por su falta de interés. Esto es serio, Santiago. Lo sé, pero no puedo hacer nada al respecto. Tengo mucho en la cabeza ahora mismo. Evitaba mi mirada, y su actitud me ponía los nervios de punta. Más tarde, en la oficina, traté de concentrarme en mi trabajo, pero la preocupación seguía acechando en mi mente. Durante la pausa del almuerzo, recibí una llamada de Carolina. Me dijo que necesitaba verme para discutir algo importante, así que nos encontramos en un pequeño café cerca de mi oficina. Valeria, hay algo que necesito que sepas, comenzó Carolina, su voz temblando ligeramente. He estado pasando por momentos difíciles y, bueno, tomé una decisión que no fue la mejor. ¿Qué decisión?, pregunté, sintiendo una punzada de inquietud. Carolina tomó aire y me miró a los ojos. Usé tu identidad para hacer una transacción importante. Estaba desesperada y no sabía a quién acudir. La ira y la traición me golpearon como una ola. ¿Qué demonios estás diciendo, Carolina? Eso es ilegal. Podrías haberme metido en un lío enorme. Lo sé, y lo siento mucho. Pero no tenía otra opción. Prometo que lo solucionaré, dijo ella, pero sus palabras sonaban vacías. No puedo creer que hayas hecho esto. ¿Qué más has hecho a mis espaldas? Me levanté, sintiendo que la habitación daba vueltas. Espera, Valeria. No quiero que se arruine nuestra amistad por esto. Déjame explicarte más, suplicó. Ya no sé si puedo confiar en ti, respondí antes de salir del café, dejando a Carolina detrás. De regreso en mi oficina, mi mente no dejaba de dar vueltas. Decidí confrontar a Santiago nuevamente aquella noche, pero esta vez, no iba a aceptar evasivas. Cuando llegué a casa, lo encontré en el salón, mirando la televisión como si nada hubiera pasado. Santiago, necesitamos hablar. Ahora, dije, mi voz firme. ¿Otra vez con eso? Ya te dije que no sé nada, respondió, sin apartar la vista de la pantalla. No es solo eso. Carolina me confesó que usó mi identidad para una transacción. ¿Tienes algo que ver con esto? La tensión era palpable. ¿Qué? No, claro que no, dijo, pero su tono no era convincente. Necesito la verdad, Santiago. ¿Qué está pasando?, grité, sintiendo que estaba al borde de un colapso. No sé nada, Valeria. Déjame en paz, gritó de vuelta, levantándose y saliendo de la habitación. Desesperada, me dejé caer en el sofá, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Mientras trataba de recomponerme, algo en mi bolso llamó mi atención. Era el pasaporte de Carolina, junto con unos documentos que no había visto antes. Al abrirlos, mis ojos se encontraron con información que revelaba sus verdaderas intenciones. No solo había usado mi identidad, sino que también planeaba escapar del país. Me quedé helada,
dándome cuenta de la magnitud de la traición. Con el corazón roto y la mente llena de incertidumbre, supe que tenía que actuar rápido. Mi vida había sido volteada de cabeza, y ahora, tenía que luchar para recuperarla y descubrir toda la verdad. Desperté con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. El sol apenas se asomaba por la ventana, pero me sentía como si hubiera pasado una eternidad desde que dormí. Mis pensamientos giraban en torno a los últimos eventos, la discusión con Santiago, el pasaporte de Carolina en mi bolso, los movimientos extraños en mi cuenta bancaria. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Me dirigí a mi computadora y revisé nuevamente mi cuenta bancaria. El saldo era desalentador, una cantidad considerable había sido transferida a una cuenta desconocida. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo había llegado a esto? En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carolina, quien había salido temprano esa mañana. Nos vemos en nuestra cafetería favorita a las 10, decía el texto. Respiré hondo y decidí que ya era hora de confrontarla. A las 10 en punto, entré en la cafetería y la vi sentada en una mesa al fondo, con una expresión despreocupada en el rostro. Me acerqué y me senté frente a ella sin siquiera saludar. Carolina, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener la calma. Ella levantó la vista de su café y me sonrió, aunque sus ojos mostraban una chispa de nerviosismo. Claro, Valeria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repetí, sintiendo como la ira empezaba a hervir dentro de mí. ¿Dónde está el dinero de mi cuenta? Y no me digas que no sabes de qué hablo. Su sonrisa vaciló por un momento, pero luego recuperó la compostura. Valeria, no sé de qué estás hablando. ¿Qué dinero? No juegues conmigo, Carolina. Encontré tu pasaporte en mi bolso junto con documentos que no entiendo. Y ahora el dinero de mi cuenta ha desaparecido. Explícate. Carolina se recostó en su silla, cruzando los brazos. Valeria, me estás acusando de algo muy grave sin ninguna prueba. No sé cómo mi pasaporte terminó en tu bolso, pero no tengo nada que ver con tu dinero. Sentí una oleada de frustración. Su negación era tan convincente que casi me hizo dudar de mis propios pensamientos. Pero no podía ignorar los hechos. Santiago también ha estado actuando extraño, continué. Ayer desapareció sin dejar rastro. Carolina arqueó una ceja. ¿Santiago desapareció? Preguntó, fingiendo sorpresa. No sabía nada de eso. Tal vez deberías hablar con él en lugar de acusarme a mí. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté, sintiendo una creciente sensación de temor. ¿Señorita Valeria Gómez? Preguntó una voz autoritaria al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Le hablamos de la policía. Necesitamos que se presente en nuestra estación. Está siendo investigada por fraude. El mundo se detuvo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Miré a Carolina, quien ahora tenía una expresión de genuina preocupación. ¿Quién era? Preguntó. La policía, respondí, mi voz temblando. Dicen que estoy siendo investigada por fraude. Carolina se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de preocupación. Valeria, esto es serio. ¿Qué vas a hacer? No sabía qué pensar. Estaba atrapada en una pesadilla. Me levanté bruscamente. Voy a la estación de policía. Necesito aclarar esto. Carolina asintió, su expresión era una máscara de preocupación y lealtad. Te acompaño. No deberías ir sola. No, dije, sacudiendo la cabeza. Esto es algo que debo hacer yo misma. Salí de la cafetería y me dirigí a la estación de policía. Cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia el abismo. Cuando llegué, me recibieron con miradas de desconfianza. Me llevaron a una sala de interrogatorios, donde un oficial me esperaba. Señorita Gómez, hemos recibido una denuncia de fraude a su nombre. Necesitamos que nos explique estos movimientos bancarios, dijo, mostrando un conjunto de documentos que detallaban las transacciones.
Miré los papeles con incredulidad. Era mi nombre, mi firma, pero no recordaba haber autorizado ninguna de esas transferencias. No sé cómo explicarlo, dije finalmente. Alguien está usando mi identidad. El oficial asintió, aunque su expresión mostraba escepticismo. Eso es lo que todos dicen, señorita Gómez. Necesitamos pruebas. Salí de la estación horas después, sintiéndome más perdida que nunca. Si no encontraba pruebas pronto, mi vida podría desmoronarse. Decidí que necesitaba enfrentar a Carolina de nuevo, pero esta vez, debía ser más astuta. Al regresar a casa, revisé cada rincón en busca de pistas. Había algo que me estaba pasando por alto, algo que debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Desperté con una determinación renovada. No podía seguir permitiendo que Carolina destruyera mi vida. Sabía que tenía que actuar rápido y con inteligencia. Después de todo, nadie conocía a Carolina como yo, y estaba segura de que había dejado pistas que podrían delatarla. Tomé mi laptop y me dirigí a la cafetería de la esquina. Necesitaba un ambiente diferente, algo que me ayudara a concentrarme y a pensar con claridad. Mientras sorbía mi café, empecé a buscar en internet cualquier información que pudiera conectar a Carolina con algún crimen reciente. Después de horas de búsqueda, finalmente encontré algo, una noticia sobre un robo a una joyería en Polanco. Las descripciones de los sospechosos coincidían extrañamente con Carolina. Llamé a la joyería fingiendo ser una investigadora privada. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Rodríguez, estoy investigando el robo que ocurrió en su establecimiento. ¿Podría proporcionarme más detalles sobre los sospechosos? La voz al otro lado del teléfono era cautelosa, pero accedieron a darme una descripción más detallada y mencionaron que una de las sospechosas tenía un tatuaje en forma de rosa en el tobillo izquierdo. Carolina tenía ese tatuaje. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba en el camino correcto, pero necesitaba más pruebas. Decidí buscar en su apartamento. Con las llaves que aún tenía, entré y comencé a revisar cada rincón. En su habitación, dentro de una caja escondida en el armario, encontré documentos falsificados, joyas robadas y un boleto de avión a Brasil con el nombre de Valeria Rodríguez. Mientras procesaba lo que veía, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Valeria. La voz era ronca y débil. Santiago, ¿eres tú?, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Estoy en el hospital, me encontraron en un hotel, necesito verte. Me apresuré al hospital. Santiago estaba pálido, con tubos conectados a su cuerpo. Carolina, ella me drogó, quería que desapareciera. Murmuró con dificultad. Sentí una rabia intensa, pero también una determinación aún mayor de detener a Carolina. Después de asegurarme de que Santiago estaba estable, decidí seguir a Carolina. La vi reunirse con un hombre misterioso en un café. No pude escuchar todo lo que decían, pero mencionaron algo sobre un plan de fuga y dinero escondido. Tomé fotos discretamente con mi teléfono. Volví a casa y revisé las fotos. El hombre con el que Carolina se reunió tenía una cicatriz distintiva en la mejilla. Sabía que esa imagen sería crucial. De repente, escuché golpes fuertes en la puerta. Policía. Abra la puerta. Abrí y me encontré con varios oficiales apuntándome con sus armas. Valeria Rodríguez está bajo arresto por fraude y robo. Intenté explicarles que había sido un malentendido, que Carolina era la culpable, pero no me escucharon. Me esposaron y me llevaron a la comisaría. En la sala de interrogatorios, me sentía impotente. Soy inocente, Carolina me ha suplantado, repetí una y otra vez. Los oficiales parecían escépticos, pero finalmente me dejaron hacer una llamada. Llamé a Ricardo, un antiguo amigo abogado. Ricardo, necesito tu ayuda, me han arrestado por algo que no hice. Carolina ha tomado mi identidad. Ricardo prometió ayudarme y comenzó a trabajar en mi caso de inmediato. Mientras tanto, en la celda, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Pero sabía que no podía rendirme. Tenía pruebas y, con la ayuda de Ricardo,
estaba decidida a limpiar mi nombre y detener a Carolina de una vez por todas. La historia no había terminado, pero sentía que estaba más cerca de la verdad. Sabía que con cada paso que daba, me acercaba a recuperar mi vida y desenmascarar a la persona que me había traicionado de la peor manera posible. Estar en la cárcel era una experiencia que nunca imaginé vivir. Mientras me sentaba en el frío y duro banco de la celda, mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había pasado. Carolina, mi mejor amiga, me había traicionado de la manera más vil posible. Necesitaba limpiar mi nombre y recuperar mi vida. Tenía que actuar rápido. Busqué desesperadamente en mi memoria el nombre de alguien en quien pudiera confiar. Entonces, recordé a Ricardo, un antiguo amigo de la universidad que ahora era un abogado exitoso. Fue un alivio cuando logró visitarme al día siguiente. Ricardo, no sé ni por dónde empezar. Carolina me ha robado todo, mi identidad, mi dinero, mi novio, le dije, tratando de contener las lágrimas. Ricardo me miró con empatía y determinación. Valeria, vamos a sacar esto adelante. Necesito que me cuentes todo con lujo de detalles. Cada cosa, por pequeña que sea, puede ser crucial. Pasé horas narrándole cada evento, desde la noche en el restaurante hasta mi arresto injusto. Ricardo tomaba notas meticulosas, asintiendo de vez en cuando. Lo primero que vamos a hacer es investigar esas transacciones bancarias y averiguar a dónde fue a parar tu dinero, dijo Ricardo, guardando su libreta en su maletín. Y también necesitaremos hablar con Santiago. Sentí una punzada de dolor al escuchar su nombre, pero asentí. Está en el hospital. Carolina lo drogó. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Ricardo se movía rápido. Descubrió que el dinero había sido transferido a una cuenta en las Islas Caimán, a nombre de una empresa fantasma vinculada a Carolina. Pero la pista más crucial llegó cuando Santiago despertó y pudo proporcionar información clave. Santiago nos ha dicho que Carolina planeaba una reunión importante con unos socios de negocios en un hotel, me informó Ricardo durante una de sus visitas. Parece que ella va a cerrar algún tipo de trato grande. Esto podría ser nuestra oportunidad para desenmascararla. ¿Qué propones?, pregunté, sintiendo una chispa de esperanza. Vamos a tenderle una trampa. Organizaré todo para que la policía esté presente durante la reunión. Necesitamos pruebas irrefutables y detenerla en el acto. El plan se puso en marcha rápidamente. La reunión se organizó en un lujoso salón de conferencias en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Ricardo se aseguró de que todo estuviera listo, trabajando con la policía para coordinar la operación. El día de la reunión, mi corazón latía a 1000 por hora. Desde una habitación adyacente, observaba a través de una cámara oculta cómo Carolina entraba al salón con una sonrisa confiada, vestida con uno de mis trajes favoritos. Ricardo estaba allí, haciéndose pasar por un inversor interesado. Señorita Valeria, es un placer finalmente conocerla en persona, dijo Ricardo, estrechando la mano de Carolina. La reunión comenzó y las pruebas se acumularon rápidamente. Carolina habló abiertamente sobre el dinero y la transacción, sin darse cuenta de que todo estaba siendo grabado. Justo en el momento en que ella firmaba el contrato, la policía irrumpió en la sala. Carolina Ramírez queda arrestada por fraude, suplantación de identidad y otros cargos, anunció el oficial principal, esposándola mientras ella gritaba y se resistía. Desde mi escondite, sentí una mezcla de alivio y justicia. Finalmente, estaba libre de su sombra. Ricardo vino a verme. Lo logramos, Valeria. Ella está bajo custodia y tenemos todas las pruebas necesarias para limpiar tu nombre. Le abracé con fuerza, agradecida más allá de las palabras. Mientras caminábamos fuera del hotel, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Pero una pregunta seguía rondando mi mente. Ricardo frunció el ceño. Aún no sabemos quién es ni cuál es su papel en todo esto. Pero te prometo que no pararé hasta descubrirlo. Asentí, sabiendo que todavía había un misterio por resolver. Pero por ahora, tenía que concentrarme en reconstruir mi vida. Con Ricardo a mi lado y la verdad finalmente revelada, sabía que lo lograría.